estado atentos a YouTube en los últimos meses, probablemente hayan notado que la plataforma se ha plagado de estas cabezas dentro de inodoros. Estos seres se los conoce como Skibidi Toilet y pertenecen a una animación en Gmod hecha por el youtuber TheFuckBoom. Al día de la fecha ya cuenta con 49 episodios y un lore súper profundo, el cual no voy a explicar porque es una banda, pero hay algo de lo que carece esta serie, y eso es un videojuego ambientado en su universo. Y bueno, creo que el resto ya se lo saben, así que hoy vamos a hacer Skibidi Toilet en Unreal Engine 5 y con RTX. Lo primero que hice fue crear el proyecto, y mi idea para este juego era crear un juego de supervivencia por oleadas, similar a Call of Duty Zombies, pero también quería darle mi estilo personal, así que opté por elegir la plantilla de juego en tercera persona. Y una vez en el proyecto, decidí que lo primero sería crear a los Skibidis, así que primero que nada necesitábamos un modelo. Me fui a Sketchfab y me puse a buscar un modelo de un inodoro, y al final acabé eligiendo este, así que ahora necesitábamos una cabeza humana para ponerla dentro del inodoro, y para obtener el modelo de un humano no se me ocurrió nada mejor que recurrir a Mixamo. Luego de buscar un poco, acabé eligiendo este modelo de un hombre trajeado, que ya verán más adelante por qué me decidí por este modelo. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos compete. Descargué el modelo y ahora debí unirlo con el otro modelo del inodoro que habíamos descargado antes, así que para eso me fui a Blender e importé ambos modelos. Primero optimicé el inodoro, reduciendo el número de polígonos y quitando mallas innecesarias. Luego me fui con el modelo del hombre y borré todo su cuerpo, para así quedarme solo con la cabeza. Luego procedí a estirar su cuello, ya que debería poder entrar en el inodoro, y ajusté los huesos para poder mover la cabeza y el cuello por separado. Luego metí a la cabeza dentro del inodoro y le realicé algunos ajustes a la malla para que todo encajara bien. Y también por accidente me di cuenta de que el cabello se podía mover por separado. ¡Madres, qué pedo! Así que decidí eliminarlo ya que no quedaba bien. Ahora teníamos que hacer la animación de ataque, ya que así el Skibidi podría atacar al jugador. Y acabé haciendo que simplemente el Skibidi arrojara su cabeza hacia adelante, como si estuviera dando un cabezazo. Pero se me estaba olvidando de algo, y es que originalmente los Skibidis tienen una larga sonrisa en su cara, la cual también debería tener mi modelo. Así que comencé a deformar la cara para poder abrir su boca. Y ahora deberíamos ponerle dientes, ya que el modelo por defecto no los incluye. Regresé entonces a Sketchfab y me puse a buscar una dentadura para mi Skibidi. Y buscando entre todos los modelos, acabé encontrando... What the fuck, ¿qué mierda es esto? Acabé encontrando este modelo de una dentadura realista, la cual me vendría súper bien para mi Skibidi. Me la llevé a Blender y se la introduje en la boca al modelo. Qué mal que sonó eso. Uy, haré como que no vi eso. Y finalmente ya teníamos listo a nuestro Skibidi, así que me lo llevé a Unreal y así se vería en el motor. Pero ahora tocaba hacer el modelo del jugador. Y si se saben el lore de los Skibidi Toilets, sabrán que el enemigo natural de los Skibidis son los Cameraman, unos sujetos trajeados con cámaras de vigilancia por cabeza. Lo sé, súper bizarro. Así que me fui una vez más a Sketchfab en busca del modelo de una cámara de vigilancia. Acabé encontrando esta, la cual era muy parecida a los de los Cameraman originales. Y como recordarán, anteriormente habíamos elegido el modelo de un hombre trajeado para la cabeza de los Skibidi, y eso es porque pienso reutilizar este modelo aprovechando que ya le habíamos sacado la cabeza. Le realicé algunas optimizaciones a la cámara y le añadí un soporte más largo abajo que fungiría como el cuello de nuestro modelo. Coloqué la cámara donde iría la cabeza de nuestro personaje y con eso nuestro cameraman ya estaba terminado. Ahora con los dos modelos listos y en el motor, era hora de comenzar a programar. Así que para poder controlar al cameraman, primero necesitábamos algunas animaciones. Me fui de vuelta a Mixamo y descargué algunas animaciones de movimiento, y como el modelo que usamos ya estaba riado, dichas animaciones funcionaban perfectamente y sin tener que realizar ningún cambio adicional al modelo. Así que con esas animaciones hice un espacio de mezcla en 3D, que resumidamente se encarga de mezclar las animaciones utilizando interpolación para generar un movimiento más realista. Ahora me fui con el personaje que venía por defecto con el proyecto y cambié su modelo por el del cameraman, y también añadí el set de animaciones que habíamos hecho. Pero había un problema, y es que al probarlo nuestro personaje no se mueve, está más duro que sándwich de baldosa. A ver, ¿qué pasó? Así que luego de un par de ajustes logré conseguir que se moviera correctamente. Añadí también que el personaje se puede girar hacia arriba o hacia abajo para apuntar en dichas direcciones. Y ahora el movimiento del jugador ya estaba terminado. Pero como se habrán dado cuenta, está haciendo un gesto de como sosteniendo algo. Y eso es porque nos falta añadirle un arma. Me fui a la Epic Store y encontré este pack de armas, el cual me vendría genial para el juego. Importé las armas y añadí una ametralladora al modelo del jugador. Y en un principio se ve bien. Las manos se encajan y parece que está apuntando correctamente. Pero la cosa cambia al poner la vista frontal, ya que queda en evidencia que el arma está torcida. Y teníamos que arreglar eso. Me fui al blueprint del animador y usando un par de nodos de transform logré acomodar los brazos lo suficiente como para que el arma ya estuviera recta. No quedó del todo perfecto, pero da el pego. Ahora teníamos que acomodar la cámara, ya que desde este ángulo el arma no se llega a apreciar, además de que es un tanto incómodo jugar así. Así que basándome en la mayoría de los juegos shooter en tercera persona, decidí poner la cámara a la altura del hombro del personaje, y así ya teníamos una mejor vista del entorno. Seguido de eso añadí un crosshair e hice que el arma pudiera disparar, aprovechando que el pack ya incluía animación
animaciones, sonidos y partículas para el disparo. Y para que no fuera tan fácil atinar, añadí recoil a los disparos, de forma que al mantener una ráfaga constante de disparos, la puntería sería cada vez menos precisa. Añadí también algunos detalles estéticos, como casquillos saliendo del arma cuando disparamos y un trazador que simularía las balas saliendo del arma. Y con eso, el sistema de disparo ya estaría terminado. Pero ahora teníamos que darle vida a los skibidis, así que añadí una malla de navegación en el mapa que permitiría a la IA moverse por el entorno. Luego hice que los skibidis persiguieran al jugador por el mapa, pero aún no nos pueden hacer nada, así que para que nos puedan atacar, primero hice que cuando estuvieran lo suficientemente cerca del jugador, harían la animación de cabecear, y para detectar si golpearon al jugador, les adjunté en la cabeza una esfera que detectaría dicha colisión. Pero ahora el jugador necesitaba saber cuándo fue golpeado, y sobre todo cuánta vida le queda antes de morir, así que me fui a Google en busca de un overlay de sangre, y al final acabé eligiendo este. Importé el overlay en el motor, y con un shader hice que el mismo bajara y subiera su saturación para dar ese efecto de urgencia, aunque seguía siendo una simple imagen estática. Así que me fui a esta página para poder generar un mapa de ruido Perlin, que luego añadí al shader del overlay, dando un efecto de distorsión que quedaba mucho mejor. Añadí un efecto de enrojecimiento en la pantalla cada vez que el jugador sufra daños, y con todo eso, así se estaría viendo el daño al jugador. Además de que al sufrir daño suficiente, el personaje acabaría muriendo con esta animación. Lo siguiente era añadir el apuntado manual, y para eso volví a Mixamo y descargué algunas animaciones extra. Luego hice que al mantener clic derecho, la cámara haría un zoom, la precisión del arma mejoraría, pero el jugador se moverá más lento también. Ahora teníamos que poder dañar a los skibidis, y para eso necesitábamos algunas partículas. Así que volví a la Epic Store y descargué este pack de partículas variadas. Y de nuevo en el motor, hice que al disparar al inodoro el skibidi, del mismo saldrían partículas de cerámica y polvo, mientras que al dispararle a la cabeza haría que saliera sangre. Por último, faltaba una animación de morir para los skibidis, pero la verdad es que ya me daba paja hacer una animación más. Así que hice que simplemente explotaran. Sí, lo sé, la original. Y con eso último, los skibidis ya estarían terminados, y el juego ya era jugable. Pero Noda, el mapa del juego es horrible. Sigue siendo el mismo que viene por defecto. ¿Y así te hace llamar Game Dev? Tranquilo niño, ya tenía previsto eso. Me fui a la Epic Store y descargué este mapa de una ciudad, el cual nos vendría genial para el proyecto. Y como estarán notando, el mismo es algo pequeño, pero recordemos que estamos haciendo un survival, así que este tamaño es perfecto. Seguido de eso, le realicé algunas modificaciones al mapa para cerrar todas las calles, de esta forma limitando la zona jugable. Y probándolo, pese a que el mapa está cerrado, aún se siente un poco pequeño, y mi intención era dar la sensación de estar atrapado en una gran ciudad. Así que para eso regresé a Mixamo y encontré este pack de edificios low poly, los cuales ayudarían a mejorar la ambientación del mapa. Coloqué estos edificios detrás del mapeado de forma estratégica, falseando la perspectiva para dar una sensación de inmensidad en el entorno. Luego de eso añadí por el mapa algunos spawners, que se encargarían de generar a los skibidis, y ahora tocaba hacer la interfaz visual. Para eso añadí un par de elementos nuevos, siendo un contador de balas en el cargador debajo, un contador de skibidis restantes arriba y un indicador de la ronda actual a la derecha. Pero luego de estar jugando un rato me di cuenta de que se volvía monótono estar usando siempre la misma ametralladora, y fue entonces que recordé que el pack que había descargado antes incluía más armas además de esta ametralladora. Así que seleccioné estas 4 armas para el juego final, siendo un francotirador, la ametralladora, un lanzacohetes y una escopeta. Y para resumirle su funcionamiento, la escopeta dispara varios perdigones por disparo, pero es algo lenta. El francotirador es aún más lento, pero sus disparos hacen mucho daño. Además de que al acertar un disparo a la cabeza de un skibidi, lo mataría instantáneamente. También es la única arma que tiene la capacidad de apuntar en primera persona. Y para eso busqué en Google un overlay de una mira de un francotirador. Acabé eligiendo este e hice que cuando apuntaras con el francotirador, esta mira se superpone en la pantalla, mejorando así la puntería. La última arma es el lanzacohetes, el cual dispara un misil físico que al explotar causa daño en área, pudiendo eliminar a más de un skibidi a la vez. Ahora necesitábamos una forma de conseguir esas armas, así que hice una tienda que sería accesible al matar a todos los skibidis de una ronda, donde habría un tiempo de gracia que nos permitiría comprar armas o bien mejorar las estadísticas. Y la forma de conseguir dinero sería causando daño a los skibidis, matándolos y superando las rondas. Ahora quería mejorar el feedback del juego, y para eso añadí barras de salud sobre los skibidis, y también hice unos indicadores numéricos que saldrán al causarle daño a los skibidis, y dichos indicadores se verán así in-game, lo cual mejora mucho la experiencia visual. Ya para ir terminando, se me ocurrió agregar de fondo a un skibidi gigante peleando contra un cameraman gigante, así que acomodé un poco los edificios y los puse a ambos detrás, y sinceramente creo que mejora muchísimo la ambientación. Ya por último hice el menú principal, y con eso el juego ya estaría terminado. Recuerden suscribirse, ya que nos falta poco para llegar a los 100.000 suscriptores. También pueden pasarse por mi canal secundario, unirse al Discord del canal y seguirme en Twitter e Instagram. Dale un sajil. No se olviden tomar la chocolatada y nos vemos en la próxima. Nos vimos.